Y llegó el momento de entrevistas, chicos, sea aquí en Una Palabra en Amistad. Como siempre lo hacemos, nos gusta conocer gente de Dios en todas partes, en todas las disciplinas, en todos los ámbitos. Siempre hay gente de Dios marcando la diferencia. Y hoy vamos a hablar más precisamente del fútbol femenino. Nos vamos a ir a Buenos Aires y vamos a hablar con Estefanía Melgarejo. Ella juega en River Plate en el fútbol femenino, es lateral derecha, nacida en Buenos Aires en el partido de San Martín y ya está con nosotros en comunicación telefónica. ¿Cómo va, Estefi? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Muy bien, acá hace un rato terminé de entrenar. Qué lindo, qué lindo. Qué gusto conocerte. ¿Qué tal el entrenamiento en el día de hoy? Hoy estuvo muy bueno, la verdad que fue un entrenamiento solamente con pelota y estuvo Y para bueno, que... muy lindo. Ujú. Y ya para meternos en tema, para la gente que no te conoce, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Cuántos años tenés? Bueno, mi nombre es Stephanie Melgarejo, tengo hermanos, papá, mamá, eh, tengo 6 hermanos y conmigo somos 7. Y tengo, bueno, mi esposo, que Ajá. ahora vivimos juntos, obviamente separado de mi familia, y se compone así, digamos, mi familia. Leí por ahí una linda historia que hiciste una rifa para tu casamiento, ¿puede ser? Sí, sí, hicimos una rifa porque teníamos el deseo y anhelo de poder casarnos, ya que estuvimos 3 años de novio, casi 4, Ajá. y bueno, la estrategia de Dios fue hacer una rifa y creo que pudimos verlo y pudimos ser bendecidos por muchas personas, pero principalmente por la mano de Dios. Creo que Ajá. vivimos cosas sobrenaturales que quedarán para glorificar su nombre siempre que me toque hablar de mi matrimonio, siempre es para que muchas personas puedan ser bendecidas, porque la verdad que de la nada Dios hizo todo. Qué lindo, Steffi. ¿Y cómo se llama tu esposo? Tomás. Tomás También, Tomás. Díaz. ¿Cómo, Sí. cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos por el servicio Ajá. que tenemos en nuestra iglesia, es evangelismo. Ajá. Entonces nos conocimos ahí en el servicio. Eh, Todo empezó por una amistad y Ajá. después hubo un campamento de jóvenes y bueno, ahí fue donde yo empecé como a gustar de él y él también Ahí de va. mí, pero los dos teníamos mucho temor a Dios y no queríamos eh, acercarnos. Imagínate que siempre nos veíamos y nos saludábamos y en ese campamento los nervios y bueno, las emociones que sentíamos en ese Claro, claro. momento no nos podía como acercar. Yo lo veía y me ponía nerviosa y me iba para otro lado donde él no estaba. Ajá. Así que nada, todo empezó en el campamento y hasta que una vez Dios me llevó a Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y Ujú. no añade tristeza con ella. Y la verdad que cada vez que yo me juntaba con él o con el grupo que nos juntábamos en ese momento, Ajá. siempre su amistad fue de bendición, siempre
me edificó, siempre me acercó más a Dios y me hacía feliz su Wow, qué amistad. lindo. Entonces ahí fue donde tuve que animarme y, y escribirle, obviamente siempre como amiga, Claro. hasta que le tuve que confesar que me gustaba. Esa. Él no casó una al principio, pero después me dijo que también sentía algo por mí, bueno, y como tuvimos 6 meses de conocernos, y bueno, y ahí fue donde Dios nos unió, trabajó con nuestras vidas, y la verdad que hoy somos un matrimonio súper joven, súper bendecido, de donde menos te lo imaginás, siempre Ujú. Dios nos bendice. Somos un matrimonio que realmente Dios está en el centro y podemos ver cómo Él se mueve, y podemos también obviamente disfrutar de nuestra juventud, Ajá. y creo que juntos siempre es mejor. Claro, qué lindo, Estefi, lo que nos contás. Le contamos a la gente si recién se está sumando. Estamos hablando con Estefanía Melgarejo, jugadora de River Plate en el fútbol femenino. Y preguntarte ya en el tema futbolístico, ¿cómo llegás a River? Todo empezó porque en mi barrio no había fútbol femenino por categorías, entonces en River sí había, pero en futsal. Ajá. Entonces, con la mamá de una amiga, fuimos a preguntar cuándo era el día de prueba, y ahí cuando fuimos, resulta que ese era el día de prueba, y bueno, hice la prueba. Gracias a Dios me fue bien, pero de todas maneras a mi amiga la iban a fichar el finde, y a mí me dijeron que tenía que esperar. Si evolucionaba dentro de 2 años, ahí me iban a poder fichar. Ujú. Pasó el tiempo y aguanté solamente un mes porque era muy tarde y dejé. Pero siempre la pelota me llamaba, era como algo Ajá. que no, o sea, no podía como dejarlo, por más que yo quería, no podía dejarlo. Y, y bueno, hasta que tuve la oportunidad que de nuevo se me abrió esa puerta y fui a probar, pero ya no me dijeron que esperé 2 años, sino que me ficharon al mes, y la verdad que ahí fueron los primeros pasos en River, en futsal, Ajá. hasta que bueno, probé en 11, y ahí fue donde empecé a crecer muchísimo más, porque fui a una pretemporada, después volví y ya entendía un poco más el juego, no Claro. me parecía tan grande la cancha, y ahí fue donde empecé a evolucionar, y hasta el día de hoy no dejo de crecer. ¿Y siempre lateral derecho? Al principio no, al principio fui como 9, Ajá. porque en el barrio, cuando jugaba con mis hermanos y con sus amigos, eh, era delantera, pero después, cuando fui a River, resulta que eran muchísimas las delanteras y eran muy buenas, entonces en ese momento yo creo que fue Dios ahí guiándome, y le dije que no quería probar de 9, sino que quería probar de defensa. Ujú. Así que me probaron de defensa y fui central en ese momento. Y hasta que después empecé a evolucionar, a crecer, tengo el ida y vuelta, tengo pases, tengo asistencias, eh, y la verdad que bueno, ahí ya eh, se dieron cuenta que podían utilizarme como una lateral. Y desde ahí hasta el día de hoy siempre jugué lateral. Pero al principio era 9, después central, y ahora soy lateral, y creo que
ese es mi puesto. ¿Referentes en el puesto tenés? ¿Alguien que vos decís, yo observo a este, sea el fútbol masculino o del femenino? Mira, a mí me encanta Casco por Ajá. también su evolución. Creo que es un jugador que la verdad al principio no estaba como a ritmo, por decir así, de River, pero cuando eh, empezó como a ser titular y empezó a crecer, ahí vimos que es un jugador que realmente es completo. Ujú. Y leí también que estuviste en la selección, fuiste convocada a la selección. ¿En qué sub estuviste? Ay, sí, gracias a Dios pude pasar y tener esa hermosa experiencia y promesa de Dios Qué lindo. pasar por la selección. Estuve en la sub-17, sub-20, pasé por mayor, por el momento todavía no jugué, no debuté como, o sea, la mayor, pero ya estoy en edad, así que pronto seguramente estaré visitando y vistiendo de nuevo la camiseta de la selección. Ey, qué tremendo, Steffi, lo que nos contás. Y preguntarte opinión personal. Hoy viste que el fútbol femenino está creciendo mucho. ¿En qué pensás vos que creció y en qué le falta también crecer? Y realmente hoy creció mucho en el tema de las inferiores. Ajá. Creo que hoy todos los clubes tienen inferiores, que eso en mi etapa en hace 6 7 8 años atrás no había, y a mí me encanta ver a las nenas ya preparándose Ajá. desde muy chica, y creo que creció muchísimo en eso, no solamente en eso, sino que hoy cobramos un sueldo, Ajá. obviamente no es el mejor sueldo, Claro. pero también creció muchísimo en eso. Antes nos daban eh, muy poco por mes, era un viático solamente, y hoy por hoy ya tenés tu propio sueldo, Ujú. tenés obra social, eh, Wow. muchos beneficios que la verdad que eh, te da esas ganas de seguir marcando caminos para las demás chicas Qué lindo. que van a poder disfrutar esto, lo que estamos disfrutando nosotras, pero aún cosas mejores. Y creo que en lo que se tendría que mejorar son en poder jugar en los estadios igual que el masculino, Ajá. en poder tener un vestuario igual que el masculino, en poder entrenar y jugar en canchas iguales que las que juegan el masculino, tener, si es posible, un propio predio cada club para el femenino exclusivamente, Ujú. y se podría mejorar muchísimo en el sueldo y muchísimo en lo que es la alimentación. Creo que Ajá. Ok. uno tiene que enfocarse mucho en poder darle ese beneficio a cada una de las jugadoras, tener nutricionista, tener eh, ya, eh, o sea, para hacerlo más profesional, tener todos los meses un control médico, o sea, es muy fundamental, creo que la alimentación para el deporte, y no solamente para el deporte, sino que para la vida en sí, pero el deportista rinde mejor cuando se alimenta bien, Vos cuando sabés, sí. descansa, cuando realmente tomás esto como una profesión, Claro, claro. sos muy disciplinado y disciplinada en todo. Ujú. Escuché tu testimonio de tu encuentro con el Señor y me bendijo mucho y me gustó mucho. ¿Nos podés contar brevemente a toda la audiencia de Radio Amistad aquí en Córdoba cómo fue tu encuentro con el Señor? Porque fue muy interesante. Fue también por el fútbol, el Ajá. DT que entrenaba a mis hermanos, y bueno, y también me entrenaba a mí, nos llevaba a un parque que está atrás de la casa de mis papás, y resulta que un sábado viene mi hermano y me dice, Ti, dice Beto, porque así se llama, si Ajá. querés ir a la iglesia.
Le digo, uy, pasa que yo ahora me estoy yendo a la murga, porque en ese momento bailaba la Ajá. murga. Me dice, no, pero vamos y después de ahí de última te vas. Bueno, vamos. Me cambié de todo, fuimos y nada, re lindo, o sea, me encantó. Fui a bailar la murga, después el próximo sábado había ido y así empecé a ir, no me acuerdo en qué tiempo, pero una palabra que fue como una intriga en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mí, que la verdad que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por llamarme con la palabra que se encuentra en Jeremías Ujú, 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ujú. Entonces yo estaba intrigada con querer saber el significado de cada una de esas palabras. ¿Qué significaba clamar a Dios? ¿Qué eran esas cosas grandes y ocultas que yo no conocía? Y le pregunté a la hija del pastor y ella me respondió y la verdad que fue muy clara y muy utilizada por Dios porque hasta el día de hoy me acuerdo que ella me explicó que clamar a Dios es como un grito que sale desde adentro de tu corazón y que Wow. le pedís que lo necesitas, que necesitas su amor, que necesitas ser cambiada, que necesitas ser distinta. Y ahí fue ese amor que tuve de necesitaba. Y también le pregunté, obviamente, cuáles eran esas cosas que decía que yo no conocía y que eran grandes. Entonces ella me empezó a explicar, mira, cosas grandes y ocultas que vos no conocés, una de esas es la vida eterna, me dijo. Y yo le dije, la vida eterna, sí, me dice, porque después de esta vida hay otra. Entonces yo le Ujú. digo, pero ¿cómo después de esta vida hay otra? Sí, me dice, Jesús murió por mí, por vos y por toda la humanidad para darnos salvación, me dice. Le digo, pero ¿por qué lo hizo? Y me dice, por amor, porque Él nos ama y quiere que tengamos una vida eterna. Le digo, pero ¿puedo obtener esa vida eterna? Sí, me dice, creyendo en Él puedes obtenerla. Me dice, es un regalo, me dice. Le digo, mira, le digo, qué bueno. Pero solamente eso le digo, porque yo quería saber más. Y me dice, no, por ejemplo, me dice, esas cosas maravillosas que uno conoces, me dice, es viajar en avión, formar tu familia, casarte, me dice, estar en un club. Y, y la verdad que cuando me nombraba todas esas cosas, a mí en lo personal en lo interior me retumbaba todo y pensaba que me estaba mintiendo porque yo en ese momento cuando ella me decía eso, lo único que pensaba era, sí, todo bien, o sea, está bien todo lo de la vida eterna y todo eso, Ujú. pero lo demás no creo que lo pueda alcanzar porque yo no nací en una familia rica para poder viajar en avión, yo no quiero tener esposo, yo no quiero formar mi familia porque todos los hombres son iguales Ahí y va. muchas cosas que en ese momento pensaba. Yo no voy a llegar a un club, decía, y cosas así que realmente eh, yo en mis pensamientos apagaba todas esas Ujú. promesas que Dios en ese momento quería eh, revelar a mi vida y yo no las entendía. Pero gracias a Dios porque hoy en el año 2023, perdón, se cumplieron Wow. todas esas cosas que Dios me prometió y todavía tengo aún más promesas que tienen que cumplirse, pero lo más importante y lo más feliz que soy es saber de que esa vida eterna todavía sigue vigente porque sigo creyendo en Jesús, sigo aferrada a Él, sigo predicando de su amor, sigo siendo útil en sus manos y creo que todo lo demás fue añadidura, pero lo más importante y lo más feliz que me hace es saber de que voy a tener una vida eterna.
Wow, qué lindo escucharte, Steffi. Le contamos a la gente, estamos hablando con Estefanía Melgarejo, jugadora de River en el fútbol femenino. Y nombrabas tu relación con Dios, tu pasión por el fútbol, y preguntarte, ¿cómo administrás ese momento de tensión, sobre todo en los partidos? Más en un club como River, ¿no? La tensión que se vive en el fútbol. ¿Cómo hace para decir, ok, vamos a jugar bien, pero no pasarnos de rosca, así en el tema de las discusiones, que no se te escape el insulto? ¿Cómo administras ese momento? Siempre cuando entro a la cancha le pido a Dios que se haga fuerte en todas mis debilidades, ya sea futbolísticamente o también emocionalmente. Creo que siempre para mí es lo que me mantiene, porque realmente soy muy sincera y sí me enojo, sí quizás a veces discuto, pero siempre teniendo ese corazón humilde de saber de que el que reconoce que está mal siempre recupera. Entonces, por eso siempre que reconozco que soy débil en esas áreas, Dios me hace fuerte y también me utiliza porque marco la diferencia aún en situaciones de presiones que a todos aflora siempre lo peor, pero en esos momentos es donde puedo ver y glorificar a Dios, porque Él se hace fuerte. Qué lindo. Y para terminar, Steffi, ¿cuáles son los próximos desafíos por delante? El próximo desafío es poder salir campeona, obviamente, con mi querido club River Plate, pero no solamente ese, sino que también poder ir y jugar en otro país. Creo que es un desafío muy, muy lindo y muy importante en mi carrera, porque ya estoy casada y lo que más quería era poder casarme y poder irme con mi esposo y poder tener esa experiencia juntos. Y bueno, estoy muy expectante por el tiempo de Dios y para que su propósito se siga cumpliendo, no simplemente en mi vida, sino que también en la vida de mi esposo. Qué lindo, Steffi. Gracias y te esperamos a ver si te llaman de algún club de Córdoba para vestir la camiseta. ¡Ay, qué grande! Yo no tengo ningún problema. Mientras sea la voluntad de Dios, yo voy. Muchas gracias, Steffi, por estar ahí. Te mandamos un saludo. Gracias, tu testimonio, tanto a mí como a la audiencia, nos bendijo un montón. Y gracias, y a seguir adelante. Te estaremos apoyando si estás en la selección, en otro país, en River. Qué genio. Gracias. Un saludo.